bendición mi gente. Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Patala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo desde su canal Irabo Arawa Ocha, donde el día de hoy estaremos tratando un tema muy bonito a petición de los seguidores de la página del grupo. El día de hoy vamos a tratar el tema de Obanani. ¿Quién es Obanani? Para empezar debemos de saber que representa el amor que no se expresa, ese amor oculto, el sacrificio por un ser amado, el sufrimiento a lo largo de la vida. También representa la fidelidad conyugal, la estabilidad de la pareja. Es la oricha prácticamente que rige lagos y lagunas, y agua estancada también se le llega a atribuir. Y parte de la trilogía del panteón junto a Oya y junto a Yewa. Oba como tal, la función que tiene dentro del cementerio es custodiar las tumbas. Dentro de sus características, ¿qué podemos decir de Oba? Oba es una oricha muy recta. Siempre se trata de mantener al margen de lo adecuado, de lo correcto, de los buenos principios y las buenas costumbres dentro de la persona. Como tal, a esta oricha se le atribuye mucho pudor, ya que no acepta nada que vaya en contra de los prejuicios. Es muy prejuicioso, se podría decir este término. Uno no se puede desnudar delante de ella, una vez que ya la tiene no puede hacer actos de engaño si es casado, o andar con varias parejas, o hacer nada impúdico, ya que esto sí molestaría a esta oricha, y más hablando en caso de sus hijos. Hablando más de su carácter de ella, es muy temperamental, viene representando la justicia misma, justa entre las justas, viene representando lo bélico, ya que se dice que ella enseñó a guerrear a los orichas. Ella enseñó a manejarles las espadas, a prepararse. Se dice que esta misma oricha, que es hermana de Oya, enseñó a la misma diosa de los panteones a guerrear. Por ende, su temperamento tan bélico, tan embravecido cuando uno la busca o cuando tocan a alguno de sus hijos. Y hablando de este temperamento tan frenético que llega a tener Oba en ocasiones, cuentan los pataquíes que en su ira ningún oricha la pudo frenar más que Ogún. Con este oricha, con quien tuvo amoríos, y a la misma vez ella le da el yunque que posee Ogún para hacer las herramientas, para representar también la justicia. Y a cambio Ogún le enseña a guerrear. Entonces todo esto lo aprende de mano de Ogún. Oba como tal viene representada por el metal del cobre. Como tal es la protectora y representante del hogar. Ama las flores, ama los adornos en sus tronos. Entonces es una oricha que la podemos contentar con este tipo de situaciones, con ponerle florecitas, con hablarle con mucho respeto, con amor, y pues siempre tenerla procurada. El nombre de Oba como tal se parte de tres palabras: Obe, que es sopa; Oba, que es rey; y Nani, que es crianza. Esto de la sopa del rey viene siendo por el pataquí donde intentó amarrar a Chango, donde unos dicen que fue por consejo de Oya, donde otros dicen que fue por consejo de Ochun. La realidad de la situación fue que se cortó la oreja por consejo de una de las dos, ya que está partido entre forcubano y tradicional, este pataquí, y se lo trata de dar a Chango para para enamorarlo, para amarrarlo. Entonces Chango se da cuenta y encuentra su oreja, y su quilla, que era blanca, se tornó rosa por la sangre. Entonces le quita la quilla y le ve que no tenía la oreja. Entonces, en despecho y en ira, Chango la corre, la destierra. Entonces se va a vagar a los montes, y tiempo después se va a establecer con la trilogía del panteón, que repito es Oya, Yewa y Oba. Oba, por ende, junto con Chango, se dicen que fueron la única pareja o la primera pareja en contraer matrimonio a como marca la religión. Entonces son los padres del matrimonio. Hay un tabú muy grande en nuestra comunidad yoruba con respecto a esta oricha, ya que se dice que las mujeres o la persona que en dado caso la tiene que recibir, la reciba a una edad adulta, ya que te puede dejar soltero de por vida. Yo, a mi criterio, no considero que sea así. O va como tal, estemos solteros, o estemos casados, estemos jóvenes,
Antiguamente se le entregaba a pura alagba, a gente ya mayor. En la actualidad yo no considero que te dejes soltero si no estás casado. Más bien te va a dar una estabilidad. Viene a converger en tu vida para estabilizarte, para mantenerte sano, para quitarte todos esos errores o esas malas conductas que a veces nosotros acarreamos como seres humanos. Entonces, eso es a lo que viene o va a nuestra vida. Hay gente que se corona y la tiene como madre en segundo término y pues la recibe años después. No digo que esta práctica esté errada o esté buena. Uno puede recibir al oricha cuando sea necesario, más no cuando uno quiera, porque el oricha viene a resolvernos algo. Pero de que la pueda recibir una persona joven, no le veo ningún problema. Hay quienes la tienen aparte del trono de los orichas por el mismo pataqué de Chango. Hay gente que la tiene junto del trono de los orichas. Cualquiera de las dos prácticas es correcta. Esto va más que nada a la crianza de cada persona que haya tenido en su casa. Obanani, en resumen, es una oricha muy bonita, pero a la cual se le debe de tener mucho margen de respeto y mucha obediencia. Ahora hablando con respecto a sus hijos, que por la mayoría vienen siendo mujeres, sus hijas. A lo largo de su vida pasan por insabores amorosos, igual que ella los pasó. Asimismo, llegan a ser solitarios, pero también tienen un ingenio muy grande. Cuando poseen obediencia al escuchar los consejos de su madre o de cualquier osote que se vayan a tirar, tienden a ser muy exitosos, muy felices, muy ricos en esta vida. Pero cuando son por el contrario mala cabeza, en todo sentido llegan a fracasar. Son gente que se llega a quedar sola y está un poco amargada. También son gente que trata de sobresalir. Muy similar con los hijos de Yamaya, no tratan de ser iguales a nadie, pero tienen un carácter un poco especial, que si lo encaminan para bien, puede resultarles de maravilla. Su día se le llega a festejar el 22 de mayo. A Oba se le considera hija de Obatalá y de Yembo, del primer matrimonio que hubo en la humanidad, por así decirlo. Otro tabú que se llega a encontrar mucho con respecto a esta oricha es que si se hace con oro a Ochun, que si se hace directo. Yo he conocido gente que la tiene directa y he conocido gente que la tiene con oro a Ochun. Es muy poca la práctica que se conoce de ella, de su culto. Principalmente es poco lo que se conoce y son pocos los opaces que saben hacerla directa, pero de que sí es posible, no es una deidad que no se pueda sentar directamente en la leri de una persona. Los Odun que marcan a recibir a esta divinidad, a esta hermosa oricha, viene siendo Eyunle Tonti Oche u Oche Tonti Eyunle, ya que aquí es donde nos marcan recibirla para darnos alguna estabilidad, para darle más afianzamiento a nuestra relación o inclusive para una persona que no tiene pareja y la pueda llegar a tener una pareja de verdad. Mas no quiere decir que nos va a dar varias parejas de la cual elegir, sino que nos va a acercar al amor de nuestra vida, por así llamarlo. Ahora, por último, si uno le quiere dar una dimu, quiere acercarse a Oba, no la tiene recibida, quiere acercarse a la naturaleza misma, ¿dónde la podemos encontrar? Ya lo dije al inicio del video, en los lagos y en las lagunas. ¿Qué es lo que podemos brindarle para agradarle, para que nos haga un favor? Ya sea que nos dicte en un odun, mandarle a hacer un eboba, pero no la tenemos recibida y nuestro padrino o madrina tampoco. Vamos a un lago o una laguna, le llevamos muchas flores de colores que es lo que le agrada y también le vamos a llevar pescados con oñín, es decir, con miel, sobre una malanga blanca. Esto se lo damos junto con 2 velas y esto puede ser para pedirle algún favor que nos beneficie, si nos estamos separando de la pareja, si no encontramos pareja, si tenemos afecciones dentro de la salud, si a lo mejor la gente es muy injusta con nosotros, si no vemos llegar un porvenir, Oba es la indicada para pedirle este tipo de favores, ¿vale? Y con esto, mi gente, finalizamos el videotema del día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, de su utilidad y sobre todo de su aprendizaje, para que lo apliquen en sus vidas y vivan en IRE. ¿Vale? Si les ha gustado, compartan el video, coméntenlo, díganos de quién más quieren que hablemos. Esta página y este canal es para ustedes, como ya lo dije, para su aprendizaje.
entonces háganoslo saber. También suscríbanse al canal, lo pueden encontrar en YouTube como Irabo Aragua Ocha, o también se pueden suscribir a la página de Facebook Irabo Aragua, que verán a continuación, para más videotemas de este tipo. ¿Vale? Suscribiéndose nos apoyan a seguir subiendo contenido. Mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batalá, y no me voy sin antes recordarles: vivan en Ire, no caminen en Osuco.